Los pistachos son un cultivo relativamente nuevo en el paisaje agrícola de California, con la primera cosecha comercial reportada en 1976. Lo que empezó con una cosecha humilde ese año de 1.5 millones de libras, ha crecido a más de 1,000 millones de libras anuales en 2021. Los cultivadores de pistachos han aprovechado de la tierra fértil del Valle Central, siempre y cuando usando prácticas avanzadas que los han llevado a lograr estos increíbles aumentos de producción. Cuando los árboles en un huerto bien manejado reciben cantidades óptimas de agua y nutrientes y protección contra plagas, cada árbol responderá con cosechas abundantes. ¿Existe una manera correcta de cultivar pistachos para lograr estas cosechas consistentes y abundantes? Los mejores agrónomos tanto en la industria privada como en las universidades están de acuerdo que sí, especialmente cuando se trata de administrar el nitrógeno, un nutriente muy importante. Por supuesto, la nutrición adecuada del árbol de pistacho es compleja e implica más que solo la fertilización con nitrógeno. Otros nutrientes, incluidos el potasio y el boro, también son esenciales y a menudo se aplican en huertos de pistachos que producen alto rendimiento, aunque hay áreas en el estado donde el boro natural supera las necesidades de las plantas. Últimamente se ha prestado mucha atención al nitrógeno y específicamente al nitrato, la forma de nitrógeno que puede filtrarse fácilmente a las aguas subterráneas. Muchas cuencas de agua subterránea en el Valle Central están contaminadas con nitrato a niveles que superan los estándares de agua dulce. La Junta Estatal de Agua está colaborando con la adopción de un programa de control de nitratos que afectará a todas las industrias en California donde se usa nitrógeno como entrada o donde las descargas de desechos contienen ese nutriente. Las pruebas de las cuencas de agua subterránea en el Valle Central están encontrando que una parte de la contaminación es atribuible a las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados sintéticos, compost y estiércol de animal a las tierras de cultivo irrigadas. Hay otras fuentes de nitrato que también contribuyen a la contaminación de las aguas subterráneas: ganado, plantas de tratamiento de aguas residuales para ciudades y fuentes naturales. Agrónomos e investigadores han ideado un enfoque de gestión para optimizar las aplicaciones de nitrógeno a los cultivos para minimizar la filtración del exceso de nitrato sin afectar el rendimiento. El enfoque se llama las 4 R's en inglés o 4 C's en español: la dosis correcta, el momento correcto, el lugar correcto y la fuente correcta. Para los pistachos, la Universidad de California, con el apoyo del Departamento de Alimentos y Agricultura de California y la Junta de Investigación de Pistachos de California, ha refinado las 4 C's y ahora tiene muchas prácticas que están listas para usarse hoy en los pistachos de California. Algunas de estas prácticas aún requieren más estudio y refinamiento. Antes de detallar más sobre las 4 C's, es importante conocer más sobre la relación entre los suelos, la fertilización con nitrógeno y las prácticas de riego. En particular, cómo se mueve el nitrato en el suelo y cómo es absorbido por un árbol. Esencialmente, cómo la ciencia e investigación se convierte en herramientas y consideraciones para la gestión. Un punto fundamental para recordar: en un huerto de pistachos, cualquier fuente de nitrógeno aplicada puede convertirse en nitrato. Bajo las condiciones adecuadas, el nitrato puede filtrarse más allá de la zona de raíces y hacia los acuíferos subterráneos. Otros factores que se deben considerar con el nitrato son la mineralización del suelo, las pérdidas a la atmósfera y los procesos biológicos. Pero la filtración del exceso de nitrato a las aguas subterráneas es un tema importante en estos días y merece mucha atención. El exceso de nitrato se define como fertilizante aplicado que no es absorbido por el árbol durante la temporada de crecimiento activo. Primero, tenemos que entender por qué el nitrógeno es importante para las plantas. Las plantas usan más nitrógeno que cualquier otro nutriente. Para los pistachos, en un año sí, el 80% del nitrógeno se destina a las proteínas que se utilizan para el desarrollo de las nueces. En un año no, la demanda de nitrógeno será menor. Hablaremos sobre eso más adelante. El nitrógeno se usa en el ADN del árbol y en las hormonas que le indican a la planta que realice ciertas funciones, como la división celular. El nitrógeno también es un componente de los aminoácidos que el árbol utiliza para producir enzimas que también son importantes para las funciones celulares. El nitrógeno es fundamental para los cloroplastos, que son las fábricas de producción de azúcar. Cuando el nitrógeno es deficiente en el árbol, puede limitar el crecimiento
y causar clorosis en las hojas. Sin embargo, es raro ver una deficiencia de nitrógeno. Más a menudo vemos niveles altos de nitrógeno que pueden causar un crecimiento vegetativo excesivo, especialmente en árboles jóvenes. Cuando esté pensando en sus aplicaciones de nitrógeno, piense en proporcionar solo lo suficiente para satisfacer el rendimiento que desea en árboles maduros. En árboles jóvenes se desea un buen crecimiento, pero no un crecimiento extra vigoroso. Es importante comprender que los árboles absorben nitrógeno cuando lo necesitan. Entonces, en los árboles maduros, la gran mayoría del nitrógeno se destina al cultivo y una cantidad pequeña se destina al crecimiento vegetativo. Al plantar un huerto nuevo, especialmente en suelos ricos, es importante realizar una prueba de suelo para asegurarse de que la cantidad correcta esté disponible para los árboles nuevos. En estas condiciones, puede ser que no se necesiten aplicaciones adicionales de nitrógeno hasta que el árbol comience a mostrar un crecimiento significativo. Tenga en cuenta que demasiado nitrógeno en huertos jóvenes en particular puede retrasar la caída de las hojas en el otoño, y eso retrasará la transición de los árboles a la latencia. Esto puede dejar el árbol vulnerable a la matanza de invierno o daños por heladas. El exceso de fertilización con nitrógeno también puede causar una mayor susceptibilidad a las enfermedades. Entonces, un componente clave de las 4 Cs es la cantidad correcta de nitrógeno. Las investigaciones han demostrado que en promedio un huerto necesita alrededor de 28 libras de nitrógeno por acre para cada tonelada cosechada de pistachos en cáscara y alrededor de 20 a 30 libras para el crecimiento vegetativo. Los pistachos pueden necesitar un poco más de nitrógeno en los años 5 a 8, ya que el árbol todavía está llenando activamente su espacio y al mismo tiempo produciendo pistachos. Los investigadores llegaron a ese número analizando el contenido de nitrógeno en las nueces y las cáscaras y midiendo la cantidad de nitrógeno en la estructura del árbol. El árbol usa esas 28 libras de nitrógeno a lo largo de la temporada de crecimiento, comenzando con la hoja y continuando hasta la cosecha. Actualmente no tenemos evidencia de que los pistachos sigan absorbiendo nitrógeno después de la cosecha. Queremos la cantidad de nitrógeno correcta en el árbol cuando el árbol la necesite y donde pueda conseguirla. Para mejor comprender cómo administrar las aplicaciones de nitrógeno de manera efectiva, debe comprender las diferentes formas de nitrógeno en el suelo y cómo el árbol absorbe el nitrógeno. Existen 3 formas de nitrógeno en el suelo: materia orgánica del suelo, amonio y nitrato. La materia orgánica del suelo es el banco de almacenamiento de nutrientes en su suelo. A corto plazo, el nitrógeno de la materia orgánica está ligado a moléculas orgánicas grandes y complejas, que no están inmediatamente disponibles para las plantas, pero con el tiempo, esta materia orgánica se descompone y proporciona un suministro constante de amonio y nitrato al suelo y a las raíces. Las plantas pueden absorber algunos aminoácidos directamente, pero estos suelen no durar mucho en el suelo, especialmente en los suelos cálidos e irrigados que tenemos aquí en el Valle Central. El amonio y el nitrato son las formas de nitrógeno que las raíces pueden absorber. Como tiene carga positiva, el amonio puede pegarse a las partículas del suelo que predominantemente tienen carga negativa y por lo tanto no se filtra con facilidad. El nitrato es la otra forma de nitrógeno que las raíces pueden absorber del suelo. Sin embargo, el nitrato tiene carga negativa, así que no puede pegarse a las partículas del suelo y es susceptible a la filtración. Como recordatorio, cuando hablamos de la capacidad de intercambio de cationes en los suelos, nos referimos a la capacidad de un suelo de retener temporalmente moléculas con carga positiva. El amonio es una de esas moléculas con carga positiva que se encuentran típicamente en el suelo. ¿Cómo es que se ciclan estas formas de nitrógeno en el suelo? Comencemos con la materia orgánica del suelo. A medida que los microbios del suelo descomponen la materia orgánica, se libera amonio. En suelos cálidos y húmedos, esto puede ocurrir en cuestión de semanas o meses, mientras que en suelos fríos por debajo de 55 grados Fahrenheit, estos pueden ser un proceso muy lento. La proporción de carbono a nitrógeno también es fundamental. Cuanto mayor sea la proporción, más lenta será la descomposición, debido a que este proceso es impulsado por la actividad microbiana en el suelo. Es muy complejo.
Al igual que con todos los procesos biológicos, este proceso sucede más rápido cuando hay humedad, cuando hay oxígeno para que lo usen los microbios, cuando las temperaturas son más cálidas y cuando la materia orgánica tiene una proporción más baja de carbono a nitrógeno. Cuando aplica enmiendas orgánicas como el compost, estimula la actividad microbiana y esos microbios requieren nitrógeno y carbohidratos, los cuales están presentes en el compost. Un punto a recordar es que si su compost tiene menos del 2% de nitrógeno, esos microbios retendrán ese nitrógeno durante un periodo de tiempo hasta que se mueran. Por lo tanto, en los sistemas orgánicos, o si el compost se aplica como complemento del fertilizante convencional, es importante conocer el contenido de nitrógeno del compost, ya que su disponibilidad para la planta puede retrasarse hasta que el compost se descomponga. Una vez que el nitrógeno esté en forma de amonio, puede convertirse en nitrato a través de un proceso llamado nitrificación. La nitrificación también es impulsada por microbios. Quiere decir que la velocidad de la nitrificación depende principalmente de la temperatura. En los suelos de California, durante la temporada de crecimiento, la nitrificación ocurre en cuestión de días o semanas. Como consecuencia de esta acción microbiana rápida, el nitrógeno de la materia orgánica del suelo se convierte en amonio, que luego se convierte en nitrato, que puede filtrarse si no es absorbido por el árbol. Lo mismo ocurre con el fertilizante de urea. Se convierte rápidamente en amonio y luego nitrato, que puede filtrarse si el árbol no lo absorbe. Entonces, ¿qué tan rápido se convierte el nitrógeno en la materia orgánica y el nitrógeno amónico en nitrato? A 50 grados Fahrenheit se necesitan 4 semanas para que el 40% del amonio presente se convierte en nitrato. A alrededor de 50 grados en las 2-3 pulgadas superiores del suelo, el 60% del amonio que aplique se convertirá en nitrato en 2 semanas si las plantas no lo absorben. A 75 grados solo toma 2 semanas para que el 100% del amonio se convierta en nitrato. Ahora hablemos de cómo se mueve el nitrógeno en los árboles. La absorción de nitrógeno en los árboles depende de una serie de factores biológicos. Un punto clave es que los árboles limitarán la absorción de nitrógeno cuando la planta ya tiene todo el nitrógeno que necesita. Si aplica más de lo que se necesita, puede tener algo de absorción, pero hay un punto de rendimiento decreciente, ya que no todo lo aplicado será absorbido por las raíces. Si el árbol necesita nitrógeno, la absorción puede aumentar a medida que aumente la aplicación, pero el árbol eventualmente alcanzará una meseta donde el árbol ya no podrá absorber más. Llega a una etapa en la que el árbol simplemente no puede obtener más nitrógeno. El árbol ya está absorbiendo el nitrógeno lo más rápido posible. Traducido a una práctica de manejo, esto significa que es recomendable alimentar con cuchara o aplicar cantidades más pequeñas en varias aplicaciones. Lo más que pueda aplicar la cantidad sobre varias aplicaciones, mejor. Tendrá menos nitrógeno en el suelo que está esperando a ser absorbido por el árbol y que es vulnerable a la filtración si ocurre un exceso de riego accidental. Entonces, más nitrógeno aplicado no significa necesariamente nitrógeno absorbido y a un aumento en rendimientos, especialmente si un árbol ya estaba en niveles suficientes. Toda esta ciencia sobre cómo se comporta el nitrógeno en el suelo y en los árboles tiene que traducirse en prácticas para gestionar un huerto de pistachos. Comencemos con la dosis correcta. Aplicar la dosis correcta se trata de hacer coincidir el suministro de nitrógeno con la demanda del árbol de nitrógeno. Esa demanda consiste en todos los nutrientes que un árbol necesita para construir las nueces, cáscaras, hojas y las ramas. El suministro consiste en cultivos de cobertura, estiércol, compost, nitrato en el agua de riego, fertilizantes nitrogenados sintéticos y hasta el nitrógeno que ya está en el árbol si hay antecedentes de aplicaciones intensas en el pasado. Antes de continuar, hablemos un minuto sobre el nitrato en el agua de pozo, de riego o como se le dice seguido, bombear y fertilizar. Años de investigación han demostrado que el nitrato en el agua de riego está disponible para que las plantas lo absorban y lo utilicen como cualquier otra fuente de nitrógeno. Una prueba de pozo puede decirles exactamente cuánto nitrato hay en su agua de riego. Así es como se hacen los cálculos. Tome los resultados de la prueba, digamos 35 partes por millón, y multiplique por 0.225.
Eso equivale a 7.875 libras de nitrógeno por acre pulgada de agua. Si aplica 36 acres pulgadas o 3 acres de pie de agua durante la temporada de crecimiento, el total es 7.875 por 36 o 283.5 libras de nitrógeno por acre cada año. Hay un paso más. Debe multiplicar esas 283 libras por la eficiencia del uso de nitrógeno del cultivo. Como estimación aproximada, usemos una eficiencia de 70%. Con 35 partes por millón de nitrato, su agua de riego le está dando alrededor de 198 libras de nitrógeno por acre. Piénselo de esta manera, son 198 libras de nitrógeno gratis aplicadas a su cultivo. Mejor aún, está ayudando a limpiar el acuífero subterráneo. Parte del nitrógeno que no utiliza el árbol puede circular en el suelo, pero en general, cualquier exceso de nitrato corre el riesgo de filtrarse a las aguas subterráneas. Tenga en cuenta que un árbol de pistacho está regulando su absorción de nitrógeno, ya que hay un costo de energía para el árbol para absorber nitrógeno. Si aplicamos más de lo que necesita un árbol, no va a gastar energía extra para absorber o incorporar nitrógeno que no necesita. Si aplicamos demasiado en una temporada o incluso más de lo que un árbol puede tomar a la vez, esto puede significar que estamos gastando dinero en algo que no le sirve al árbol. Entonces, ¿cómo llegamos a la dosis correcta? En el 2012, la Junta de Investigación del Pistacho de California financió un proyecto de investigación de 3 años enfocado en los huertos en el norte y en el sur del Valle Central. El trabajo de campo se realizó en Kerman. Muestras fueron colectadas de estas huertas durante todo el ciclo vegetativo. Se colectaron muestras mensuales de contenido de nitrógeno en hojas, frutos, tronco, andamios y raíces. Colectaron muestras de 10 árboles en cada sitio durante 3 años. Tomando el promedio de los 6 sitios durante 3 años, descubrieron que se eliminaron 28 libras de nitrógeno por cada 1000 libras de rendimiento comerciable. Entonces, la dosis correcta es de aproximadamente 28 libras por cada 1000 libras de rendimiento comerciable. Si tiene un huerto maduro, agregue otros 20 o 30 libras de nitrógeno por acre para el crecimiento de los árboles. Un árbol completamente maduro con un buen rendimiento necesitará 20 libras, mientras que un árbol en crecimiento activo con rendimiento joven necesitará 30 libras. Una complicación es que los pistachos se alternan, por lo que debe hacer coincidir la cantidad de la aplicación de nitrógeno con su rendimiento esperado en un año sí o no. Ahora hablemos del momento adecuado. Tenga en cuenta que un árbol tiene cuellos de botella biológicos llamados transportadores que controlan la absorción de nitrógeno en las raíces. Aplicar en el momento adecuado se trata de hacer coincidir el momento de la demanda de los árboles con la absorción de las raíces. Si observamos la temporada de crecimiento entre la hoja y la cosecha, de abril a agosto, nos da una idea de cuánto nitrógeno se convertirá eventualmente en 1000 libras de rendimiento comerciable. Lo que los estudios encontraron fue que la absorción de nitrógeno puede diferir si un árbol está en un año sí o no. En un año sí, la absorción es más intensa durante el llenado de frutos secos y en un año no, la absorción es más intensa al principio de la temporada, pero la absorción general es menor. Una advertencia es que la investigación se realizó con pistachos Kerman en raíces de P. atlántica. Los pistachos plantados con injertos UCBI tienen menos diferencia de rendimiento entre un año sí y no. Y los injertos Golden y Lost Hills tienen menos diferencia de rendimiento en un año sí y no en comparación con el injerto Kerman. Estas son las recomendaciones actuales en un año no. Aplique el 50% de nitrógeno antes del endurecimiento del grano. En un año sí, aplique nitrógeno en manera más uniforme desde la salida de las hojas hasta la cosecha. ¿Cuánto es demasiado pronto para comenzar a aplicar nitrógeno? Varios estudios han demostrado que el crecimiento de las raíces comienza en abril. También sabemos que el nitrógeno utilizado por los árboles cuando el crecimiento comienza a empujar proviene del almacenamiento en la estructura del árbol. Por lo tanto, no vale la pena aplicar nitrógeno antes de que salgan las hojas porque las raíces aún no están absorbiendo nitrógeno y corre el riesgo de ser filtrado por la lluvia o el riego.
Lo mismo puede decirse de la aplicación de nitrógeno en septiembre o más tarde cuando la absorción se reduce prácticamente a cero. Una de las mejores herramientas para guiar sus decisiones sobre la dosis correcta y el momento adecuado es a través del análisis de hojas. Los resultados del muestreo de hojas pueden proporcionar información valiosa para ayudarlo a diseñar un régimen de fertilización basado en sus plantas. Los productores de pistachos han estado utilizando el análisis de nutrientes de las hojas durante más de 20 años para saber el estado del nitrógeno de los árboles, normalmente extrayendo muestras de las hojas en julio. Para la mayoría de las variedades, en julio ya es demasiado tarde para hacer ajustes sustanciales en las aplicaciones de nitrógeno, antes de que el cultivo madure. La Universidad de California completó recientemente una investigación que mostró que es mejor tomar muestras de hojas en mayo. Tener los resultados temprano permite a los productores a reaccionar rápidamente, ya sea posponiendo las aplicaciones adicionales si los niveles de nitrógeno son adecuados o agregando fertilizantes si hay una deficiencia. Este muestreo de hojas en mayo le permitirá predecir con un buen grado de precisión cuáles serán los niveles de nitrógeno en los tejidos de las hojas de julio. Puede almacenar esta información en CropManage, un sitio web interactivo desarrollado por la Universidad de California donde puede comparar los resultados de su laboratorio con los rangos apropiados. Allí mismo también puede encontrar el protocolo de muestreo de hojas tempranas de pistacho y descargar una hoja de cálculo. El muestreo de hojas en mayo se puede hacer fácilmente siguiendo unos pasos sencillos. Una vez que el follaje se haya desarrollado, y entre 30 y 45 días después de la plena floración, busque un brote saludable que no tenga nueces. Esto se llama un estímulo no fructífero. También busque una hoja que esté expuesta a la luz del sol al menos parte del día. Colecte los folletos subterminales. Estos son los folletos que están justo detrás del folleto grande al final de una hoja. Al recolectar las muestras de hojas, piense en su árbol como un pastel dividido en 4 partes. Recolecte una hoja terminal por cuarto para un total de 4 foliolos subterminales por árbol. Seleccione árboles que estén separados por al menos 30 yardas, de un mínimo de 18 árboles por bloque de huerto, si los suelos y el crecimiento de los árboles son bastante uniformes. Si hay tipos de suelo muy diferentes, subdivida el huerto en bloques según el tipo de suelo y tome muestras de hojas de cada área. Coloque todos los folletos de cada bloque de huerta en bolsas de papel separadas. Mézclelas bien, etiquete la bolsa con una identificación de huerta y envíelas a su laboratorio de análisis de nutrientes preferido lo más rápido posible. Si las temperaturas son cálidas, mantenga las muestras de hojas en una hielera. Es mejor obtener un análisis completo del tejido de la hoja, no solo nitrógeno. Indique al laboratorio que analice el nitrógeno y también los otros elementos clave de fósforo y potasio. Los resultados de todos estos nutrientes en combinación guiarán mejor las recomendaciones si se necesitan cambios en las aplicaciones. Una vez que reciba los resultados de la muestra de hojas, podrá ingresar los valores de nitrógeno en CropManage. Incluya también los resultados de otros nutrientes en su hoja de cálculo en CropManage. Si usa muestras de julio, recuerde que mientras que los pistachos generalmente responden con más cosecha y vigor cuando se aplica más nitrógeno, si tiene un contenido de nitrógeno foliar más de allá del 2.3%, no vale la pena aplicar más. No logrará un rendimiento más alto ni hará los árboles más saludables. De hecho, más allá del 2.7% hay impactos negativos como un crecimiento vegetativo excesivo. El rango ideal es 2.2 a 2.5% del nitrógeno foliar. Los resultados del muestreo de hojas pueden ayudarlo a ajustar su estrategia de gestión de nitrógeno basada en su rendimiento deseado para que coincidan mejor sus estimaciones de rendimiento con el rendimiento actual. Entonces, ¿cuál es el lugar correcto para aplicar fertilizantes nitrogenados? Aplicar en el lugar correcto significa saber dónde están la mayoría de las raíces y aplicar nitrógeno donde las raíces puedan mejor absorber los nutrientes y el agua. Por lo general, la gran mayoría de las raíces alimentadoras importantes se encuentran en los 3 pies superiores del suelo. Los pistachos son friatofitos, lo que significa que pueden enviar raíces a varios metros de profundidad para absorber agua, pero no se sabe si esas raíces también pueden absorber nitrógeno. Las raíces serán menos profundas en los árboles jóvenes y la profundidad de las raíces cambiará a medida que el árbol crezca.
Entonces, es en esta zona superior donde debe dirigir sus aplicaciones de agua y nutrientes. Y recuerde, el nitrato se mueve con el agua, por lo que si empuja el agua por debajo de la zona de las raíces, también corre el riesgo de empujar los nutrientes por debajo de la zona de las raíces. Las raíces activas siempre estarán en el mismo lugar donde se aplica el agua de riego. En los viejos huertos regados por inundación, las raíces probablemente se parecen a lo que se imagina cuando piensa en el sistema de raíces de un árbol. Se extienden y exploran un área muy grande. La distribución de raíces en un huerto puede variar drásticamente si compara los aspersores de árbol a árbol y el riego por inundación con sistemas de alta eficiencia, como microaspersores o goteo de doble línea. Sin embargo, es importante recordar que las raíces se concentrarán donde se aplica el agua. Por eso es que el fertirriego o la fertirrigación, inyectar fertilizante durante los riegos, es el método más eficiente cuando se utilizan sistemas de alta eficiencia. Todo el nitrógeno se aplica directamente a el área que contiene una concentración alta de raíces activas. Y hablando de fertirrigación, siempre inyecte el fertilizante en la última mitad o cuarta parte de un conjunto de riego. De esa manera no empujará el fertilizante más allá de la zona de la raíz. Pare la inyección de 10 a 15 minutos antes de que finalice el conjunto para asegurarse de que el sistema se enjuague adecuadamente. Cuando se trata de la fuente correcta de nitrógeno, no hay ninguna indicación de que la forma o el tipo aplicado afecte el rendimiento o el crecimiento de los árboles. Sin embargo, el potencial de filtración a corto plazo puede variar. El amonio es una forma de nitrógeno cargada positivamente y no se filtra inicialmente. Sin embargo, los microorganismos del suelo convierten rápidamente el amonio a nitrato cuando los suelos están cálidos y húmedos. Durante la temporada de crecimiento, puede tomar solo una semana antes de que el 100% del nitrógeno de amonio se convierta a nitrato de nitrógeno. Y el nitrato es susceptible a la filtración. Nuevamente, el nitrato tiene carga negativa y puede moverse en el suelo con mucha facilidad. Así que téngalo en cuenta al elegir el fertilizante nitrogenado y al administrar la aplicación de fertilizante. Hay mucho que se necesita considerar para seleccionar la fuente correcta. En particular, cuánto quiere gastar por acre y qué método de aplicación usará, al boleo o fertirrigación a través de aspersores o goteo. Hay muchas opciones de productos de fertilizantes nitrogenados, pero cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Al elegir un fertilizante nitrogenado comercial, considere cuánto y cuándo el nitrógeno estará disponible para la absorción de la planta. El nitrato de calcio es una forma fácilmente disponible de nitrógeno, pero también tiene un alto potencial de filtración. Este potencial de filtración se puede manejar con aplicaciones oportunas y el nitrato de calcio se adapta bien a los sistemas de fertirrigación. El calcio contenido en el nitrato calcio también puede ser útil para controlar la salinidad del suelo. Si bien los pistachos son bastante tolerantes a la salinidad, aún pueden afectar negativamente la salud de los árboles. El nitrato amónico de urea es muy popular debido a su solubilidad. La mezcla de formas de nitrógeno lo hace un poco menos vulnerable a la filtración, aunque en condiciones cálidas de primavera y verano, la conversión a nitrato es muy rápida. Además, la urea es muy susceptible a la filtración hasta que se convierte en amonio. Una consideración adicional es si estos fertilizantes acidificarán la zona de la raíz. El amonio y los fertilizantes que crean amonio disminuirán o bajarán el pH del suelo. Esto puede ser útil si está cultivando un huerto en un área con pH alto, con alto contenido de cal liberado y o con condiciones sódicas. Puede ser algo malo si está cultivando un huerto en un suelo de textura ligera que tiene poca capacidad para amortiguar los cambios de pH. Al aplicar compost o estiércol, recuerde que estos materiales necesitan tiempo para mineralizarse y convertirse en amonio, la forma que la planta puede absorber. El proceso de mineralización puede tomar años. La velocidad de liberación depende de cómo se incorpore y la proporción de carbono a nitrógeno. Le sugerimos que busque información específica que corresponda a la forma que está utilizando. Algunos agrónomos estiman que alrededor del 40% del compost aplicado con nitrógeno está disponible en el primer año después de la aplicación. Otro 30% al año siguiente y luego el resto se libera a lo largo de varios años.
Investigación realizada por la Universidad de California sugiere que puede haber una variabilidad significativa en estas estimaciones dependiendo de muchos factores: las fuentes de compost, las temperaturas, los tipos de suelo y otros factores. El compost tiene un contenido de nitrógeno promedio de 3 a 4%. Entonces, si aplica 4 toneladas por acre, el nitrógeno disponible en el primer año sería de aproximadamente 96 libras por acre. Y recuerde, la disponibilidad del nitrógeno del compost depende mucho de la temperatura. Hay muchas razones por las que elige ciertos fertilizantes, pero siempre tenga en cuenta las desventajas de cada opción. Finalmente, reunamos la dosis, el momento, el lugar y la fuente correctos en un solo cálculo. Primero, debe considerar el historial de rendimiento de cada huerto, las condiciones de crecimiento del año actual, las condiciones de floración, y use esta información para desarrollar un potencial de rendimiento realista de, por ejemplo, un cultivo de rendimiento comerciable de 5,000 libras en un año sí. La eficiencia de su sistema de riego, la precisión de sus cálculos y el momento y la precisión de sus aplicaciones afectan la eficiencia con la que el árbol puede utilizar el nitrógeno aplicado. Los productores pueden tener una eficiencia de 50% hasta el 80%. Si el rendimiento proyectado es de 5,000 libras de rendimiento comerciable, multiplique 5 por 28 y agregue 20 libras para cubrir el crecimiento del árbol, lo que da como resultado una demanda de 160 libras de nitrógeno. Luego reste cualquier nitrógeno que provenga del agua de riego o de las aplicaciones de compost. Luego divida esta cantidad por el factor de eficiencia de uso de nitrógeno de su campo. En este ejemplo, suponiendo una eficiencia de 50%, la cantidad de aplicación sería 321 libras de nitrógeno. Una eficiencia de 80% requeriría solo 200 libras de nitrógeno. Si su eficiencia está baja, está perdiendo dinero y filtrará grandes cantidades de nitrato. Vale la pena optimizar su aplicación para evitar este desperdicio de nitrógeno. Eso nos da nuestra dosis correcta. Ahora hablemos del momento correcto. Sabemos que la gran mayoría del nitrógeno se va a las nueces en crecimiento. Entonces debemos de hacer aplicaciones uniformes que comiencen en abril hasta agosto o septiembre, según el cultivar que esté cultivando. Golden y Lost Hills se cosechan entre unas semanas y un mes antes de Kerman. En un año sí, aplique nitrógeno uniformemente a lo largo del desarrollo del grano, asegurándose de que el 60% continúe durante el crecimiento de la fruta y el desarrollo del grano. En un año no, aplique la mayoría antes del endurecimiento de la cáscara. Si hay nitrógeno residual en el suelo de años anteriores, eso también debe tenerse en cuenta. Finalmente, estamos administrando nuestro riego para mantener la mayor parte de nuestra agua en los primeros 3 pies. Aquí hay un resumen de las conclusiones de esta sesión. 28 libras de nitrógeno por cada 1,000 libras de rendimiento comerciable. Cambie sus estrategias de aplicación de nitrógeno dependiendo si es un año sí o no. Concéntrese en el desarrollo de la fruta en un año sí y antes del endurecimiento de la cáscara en un año no. No ponga más nitrógeno de lo que la planta pueda absorber y usar. En seguir estos pasos, usted podrá aumentar la eficiencia del uso de nitrógeno y disminuir la filtración de nitratos a las aguas subterráneas.